¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar la tercera sesión de este diplomado en residencia y supervisión de proyectos productivos y de riego en el marco de Invierte P. Ya en las sesiones anteriores habíamos hablado sobre las generalidades relacionadas a este tipo de proyectos en la primera sesión, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Y ahora en la segunda sesión, perdón, habíamos hablado sobre las funciones que cumple tanto la residencia como la supervisión en los dos tipos de proyectos, ¿no? En los proyectos productivos y también en los proyectos de riego, teniendo en cuenta que ambos tienen orientaciones distintas. Ahora en esta tercera sesión nos vamos a referir específicamente a algunos de los aspectos más relevantes dentro de la ejecución de estos proyectos, es decir, aspectos que debe de tener en cuenta tanto la residencia como la supervisión en el desarrollo de sus actividades. En ese sentido, esta tercera sesión tiene como temas a tratar la programación y control en proyectos productivos y de riego, las modificaciones en la ejecución de los proyectos, y por último, las valorizaciones y liquidación de proyectos tanto productivos como de riego. Ya, si ustedes recuerdan, inicialmente en la sesión 1 habíamos establecido pues que ambos tipos de proyectos eran marcadamente distintos, mientras que el proyecto productivo se orientaba a servicios, el proyecto de riego se orienta a infraestructura. Otra característica que vamos a apreciar más acá es que el proyecto productivo se centra en lo que es o tiene un gran componente en la participación de los beneficiarios. El proyecto de riego no. Entonces, teniendo en cuenta todos esos aspectos, vamos a desarrollar esta tercera sesión. Relacionado a los procesos de control de proyectos, este esquema de control se desarrolla a través de tres aspectos: la planeación, la programación y el control. Cada uno de ellos tiene sus características. El primero, la planificación, básicamente consiste en el establecimiento de una serie de estrategias organizadas, secuenciadas, pero que a la vez están caracterizadas por metas, por responsabilidades, por plazos y también por presupuestos. Esta fase del control, la planificación, va a determinar en gran medida el logro de los objetivos o del objetivo y de las metas del proyecto. En ese sentido, va a tener una alta relevancia con lo que es el presupuesto. Una buena planificación va a significar también una buena distribución del presupuesto. Y si ustedes se acuerdan, en la sesión número 1, cuando hablábamos de aspectos importantes, mencionábamos que se debe de tener en cuenta el principio de optimización de la inversión, es decir, que todas las actividades del proyecto se puedan ejecutar al 100% en el plazo que se ha indicado, eso es planeación, y con el presupuesto que se ha establecido. No solamente el presupuesto en conjunto como proyecto, sino el presupuesto individualizado por actividad o por partida, como ya se denominan. En otras palabras, si en la planificación he planteado que voy a desarrollar las capacitaciones en un plazo de 10 meses y con un presupuesto de 200,000 soles, ese plazo tiene que alcanzarme para desarrollar las capacitaciones y también ese presupuesto.
Si se incrementa el plazo del presupuesto, la optimización de la inversión ya está en cuestionamiento, ¿no? Porque estoy superando el plazo y el presupuesto que se había previsto. Ahora, lo otro que tienen que tener en cuenta es que esta planificación se hace teniendo como elemento de referencia, ojo, solamente como referencia, al cronograma del expediente técnico, ¿ya? Porque ese expediente técnico ha sido elaborado asumiendo una serie de supuestos que pudieron o no pudieron darse ya en la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución ya esos supuestos o son realidad o no. Eso va a motivar que algunas o varias de las partidas que estaban vinculadas a determinados plazos vayan a variar. Pero a pesar de esta variación, ¿ya? Se tiene que orientar el esfuerzo a que el proyecto en conjunto se ejecute en el plazo previsto y con el monto también previsto. Un aspecto importante va a venir a ser que esta programación, como ya les mencionaba, va a determinar el presupuesto del proyecto, es decir, la distribución de recursos o la asignación de recursos individualizados por cada una de las actividades o partidas. Para ello, es importante que la residencia y la supervisión tengan un conocimiento bastante apropiado sobre la gestión presupuestaria en el esquema público. No es lo mismo que en el esquema privado, donde tú a la empresa le solicitas algo urgente hoy día para el día lunes y la empresa, debido a que tiene pocos elementos de control o los elementos de control son muy puntuales, puede responder a esa urgencia de requerimiento. En el Estado no sucede así. Entonces, es determinante tener un conocimiento apropiado sobre este aspecto. Además de eso, cuando se elabore o cuando se plantee el presupuesto del proyecto, también se tienen que considerar algunos aspectos relacionados a la partida, por ejemplo, la cantidad de insumos, las unidades de medición, las características de calidad, los precios unitarios de cada uno para ir determinando los montos que se están ejecutando y poder generar los procesos de control presupuestario. Hay que tener en cuenta que el presupuesto no solamente sirve para visualizar la distribución de la asignación económica o del dinero a cada una de las partidas, sino su otra función importante es la de controlar el gasto, la ejecución del presupuesto o la ejecución del gasto para tomar medidas que nos permitan acercarnos lo más posible a ese monto considerado inicialmente. Esa es la otra función principal del presupuesto. Esta planificación nos va a permitir a nosotros programar las actividades, es decir, darles un periodo de tiempo idóneo, un tiempo de duración, dentro de los cuales obviamente se entiende que hay un plazo, un momento de inicio y un momento de culminación. Este tiene que ser apropiado también. Además, en el caso de proyectos de riego, tienen que considerar que hay veces el expediente técnico está formulado pensando en jornadas laborales de 7 días. Y en la práctica, ¿no? La jornada laboral es de 6 días, es 5 días y medio. Entonces, cuando ustedes ejecuten proyectos de riego a nivel de residencia o de supervisión, tienen que tener en cuenta este criterio de ajuste para determinar los plazos idóneos. Ahora, otro aspecto que va a incidir en la programación de las actividades va a ser la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
principalmente el económico, en la medida que esta disponibilidad esté presente, esté dada, porque el presupuesto está asignado, porque se ha seguido correctamente el proceso de gestión del proyecto, es decir, se ha solicitado, se ha registrado el proyecto, se ha hecho la ficha, se ha solicitado el presupuesto y así sucesivamente. Eso nos da la seguridad de que se va a poder ejecutar conforme lo vayamos planteando. Pero si el proyecto se ha generado, sobre todo los proyectos productivos, se han generado a través de reasignaciones de presupuesto internos o forzados por la entidad, es bien difícil que el proyecto pueda ejecutarse conforme lo planifica, porque ya no depende de una sola entidad, Invierte P, que es la que les va a facilitar el presupuesto, o les va a asignar el presupuesto, perdón. Ya depende de la misma entidad, depende de la entidad dueña de la inversión Invierte P, depende de las entidades de control que ellas permitan o que le den visto bueno a esta reasignación, este redireccionamiento de los presupuestos. Y eso va a determinar que tu programación no se pueda implementar al 100% conforme lo consideras. En la planificación de proyectos y de obras tenemos dos sistemas ampliamente difundidos, ¿no? A través de los diagramas de barras o de Gantt, que tiene entre sus principales ventajas que es una forma bastante rápida y sencilla de exhibir la planeación y programación de las actividades, ¿no? Nos da información visual rápida sobre el periodo de ejecución de cada partida, la fecha, el momento de inicio y la fecha de culminación. Entre sus desventajas es que no nos alcanza mayor información y otra desventaja es que la tiene muchas limitaciones para poder mostrarnos interrelación o interacción entre actividades o codependencia de unas con otras. Pero su principal ventaja es la rapidez y la sencillez de su elaboración. La otra forma de exhibición de la programación de proyectos y de obras es el diagrama PER, ¿no? Que también es una representación del periodo de duración de cada actividad o de cada partida, pero dentro de sus principales ventajas tiene que nos permite establecer procesos de la ejecución de las partidas, generando interrelación entre ellas, o codependencia o dependencia, es decir, cuál es la que va a permitir que se desarrollen luego una o más partidas. Otra ventaja es que nos permite incorporar en cada ítem información pertinente y según las necesidades, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar ahí la fecha de inicio, la fecha de culminación, el periodo de duración, el metrado que corresponde, el nombre de la partida, el responsable, el presupuesto, etcétera, ¿no? Y otra ventaja importante es que nos permite establecer vinculamientos entre las diferentes partidas. Su desventaja es que es relativamente más complejo que el método Gantt y eso hace que se requiera o que se deba de tener cierta experiencia en la preparación de estos. Otra Otro aspecto importante de la programación de proyectos va a venir a ser la ruta crítica del proyecto. Básicamente, esta ruta crítica es un conjunto o una disposición de actividades, una cadena de actividades que no tienen holgura, es decir, que no hay periodos que nos permitan alargarlas para que se pueda culminar. Son plazos exactos y sin tiempos libres entre ellos. Generalmente, la ruta crítica del proyecto está vinculada
a uno o algunos de los componentes principales. No en todos los proyectos hay una sola ruta crítica, por si acaso, ¿no? En proyectos productivos puede haber una ruta crítica, en algunos casos podría haber dos rutas críticas. Una ruta crítica estaría orientada al aspecto productivo y la otra ruta crítica estaría orientada al aspecto organizativo, al aspecto de comercialización, ¿no? El aspecto organizativo principalmente es una ruta crítica distinta porque no depende directamente de la ejecución de otras partidas del ámbito productivo. El comercial sí, hay veces, ¿no? Hay veces, no siempre, pero sí hay veces. Otro tipo de proyectos que tienen esta característica podrían ser algunos proyectos de infraestructura de riego que contemplen, por ejemplo, dos o tres ramales distintos de canal para ser revestidos. Es decir, cada ramal del canal es independiente en su ejecución y ahí tendremos pues tres rutas críticas. Vinculado al concepto de ruta crítica está el acortamiento de la duración del proyecto. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado que el principio de optimización del proyecto o de la ejecución del proyecto está vinculado al cumplimiento del periodo de ejecución planteado inicialmente y el cumplimiento de la ejecución del presupuesto. Si se superan estos plazos, se incumple la optimización, pero si se reducen el tiempo, el presupuesto, sin afectar los objetivos y las metas y el objetivo del proyecto, se optimiza la inversión. En ese sentido, sobre todo en infraestructura productiva e infraestructura de riego, va a ser importante considerar el acortamiento de la duración del proyecto, ¿no? Para eso se tienen que definir las actividades que tienen holgura, cuál es esta holgura de actividad, y luego, ¿no? La sumatoria de estas holguras nos va a dar el tiempo flotante total, es decir, todo el periodo de tiempo de holgura que podríamos tener y que podríamos recortar con estas actividades aceleradas. Hay algunos criterios que siempre se pueden considerar para la reducción o el acortamiento de actividades, ¿no? Por lo general, el acortamiento de un proyecto, del plazo de ejecución de un proyecto, se va a definir en la medida que podamos reducir los tiempos de una o varias de las actividades que componen la ruta o las rutas críticas del proyecto. Si no forman parte de la ruta crítica, son actividades complementarias, etcétera, es básicamente imposible que se pueda recortar o que se pueda acortar la duración del proyecto. En infraestructura sí puede darse. En proyectos productivos no es muy fácil porque hay actividades que están sujetas al periodo de duración del cultivo, de la crianza, ¿no? Si una parcela, un campo de producción de maíz morado, digamos, tiene una duración entre 5 y 6 meses, ese plazo de duración no se va a recortar. Yo no le voy a decir al maíz, oye, crece más rápido porque necesito ganar tiempo, o si yo le echo más fertilizante o le riego más, la planta no va a desarrollarse más rápido y va a recortar su ciclo de vida. Generalmente va a mantener los plazos que ya se conocen. Eh, Un aspecto importante también para la planeación es la asignación de recursos. Esto está enteramente en responsabilidad de la residencia y es un aspecto que va a definir, ¿no?, la ejecución del proyecto. En la medida que se puedan asignar apropiada y oportunamente los recursos, el proyecto va a tener el avance según lo que se ha planificado, según lo que se está programando. La asignación de estos recursos generalmente depende de la capacidad
de la residencia en su gestión, ¿no? En la gestión de los mismos, solicitarlos oportunamente, teniendo en cuenta todos los formatos o los protocolos establecidos, cumpliendo los plazos, los requerimientos, etcétera. Y eso garantiza pues que la entidad, ¿no? También te facilite los recursos en los momentos que tú lo estás solicitando. Pero puedes presentarlo, puedes solicitarlo oportunamente, pero los documentos o la información que está justificando el requerimiento o que acompaña el requerimiento es deficiente, está mal hecha, requiere muchas enmendaduras, etcétera. Obviamente no te van a facilitar el presupuesto, los recursos. Por ahí alguien puede decir, ah, el Estado es burocrático, etcétera. Mentira. No es que el Estado es burocrático, el Estado tiene que asignar los recursos a través de procedimientos apropiados porque tiene que responder ese funcionario, esa cadena funcional, tiene que responder ante el Estado, que somos todos nosotros, ante la población, por la asignación de ese recurso. Para ello, obviamente, tiene que tener a la vista y tiene que considerar todos los esquemas, procesos, protocolos que el mismo Estado ha definido porque están gestionándose recursos del Estado. Se podría entender que están utilizando nuestro dinero. Si yo le pido información al Estado, oye, yo te pagué en impuestos 1.000 soles, quiero que me digas cómo has gastado mis 1.000 soles, a quién lo has asignado. El Estado me tendrá que responder, ¿sabes qué? Agarré tus 1.000 soles y lo asigné a esa obra, a esa actividad. Y esa obra se ha ejecutado bajo estos esquemas. Acá están los documentitos donde dice que tus 1.000 soles se gastaron apropiadamente, se solicitaron boletas, se hicieron cotizaciones, se hizo la asignación de la buena pro, etcétera. Si es una administración directa, si es una administración indirecta, ¿no? Me dirá, ¿sabes qué? Acá está el proceso de selección de quien ejecutó. Estos son sus informes, el detalle de las actividades, revísalo si algo te parece incorrecto, algo que yo cometí o que el contratista cometió y que no se ajustó a los parámetros que hemos establecido, me comunicas para explicarte o solicitar las adecuaciones del caso. Es por eso que el Estado nos solicita siempre una serie de procedimientos, una serie de formatos. Ahora, lo otro que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y hay que ser bastante sinceros en este aspecto también, es que si un ingeniero manifiesta que tiene experiencia en la residencia, en la supervisión de proyectos productivos o de riego, obviamente te está indicando que tiene un conocimiento apropiado sobre todos los procesos de la gestión pública. Por eso se está presentando. No está presentándose para aprender. No está presentándose para ver cómo me salen las cosas. Si me sale bien, enhorabuena, nací, qué sé yo, un 29 de febrero, con todos los apus a mi favor, por esto me sale bien. Un profesional que va a ejecutar la residencia o la supervisión, cuando se presenta, nada más, ya te está dando a entender que tiene el conocimiento necesario relacionado a todos los ámbitos de gestión técnica, administrativa, normativa, presupuestal, etcétera. Por eso lo hace, ¿no? Es como las autoridades que elegimos. Si se presenta para alcalde, lo hace porque quiere decir que sabe a lo que se está metiendo, no está entrando a aprender, pues no, a ver cómo es como un piloto de avión, ¿no? Nosotros no vamos, si tenemos si compramos un carro, tenemos un bus, no vamos a contratar al primer cristiano que pasa por la puerta y le dicen, ven, tú maneja. No, no sé manejar igualito, ya aprendes, ¿no? Chocando aprendes. No nos va a gustar, ¿no? Es nuestra inversión. Es algo similar en el Estado. En cuanto al control de obras, ya habíamos comentado algo relacionado a esto, ¿no? Es una función que le compete en inicio a la residencia. Por si acaso, la residencia es el primer elemento de control de las actividades que se están ejecutando. El segundo
punto de control ya viene a ser la supervisión. Estos procesos de control están orientados a la verificación del cumplimiento de las indicaciones que ha vertido la residencia. Además de ello, ¿no? El control también permite identificar variaciones, errores que tengan que ser reparados, que tengan que ser justificados para que se pueda alcanzar el objetivo y las metas del proyecto. En ingeniería, ¿no? En ejecución de obras de riego principalmente, en este caso, ¿no? Consideramos algunos aspectos de control. En lo que es materiales, las dimensiones, resistencia, dureza, límites de torsión, límites de plasticidad, elasticidad, apariencia, coloración, propiedades físicas, eléctricas, térmicas, acústicas, composición química, durabilidad, capacidad de soportar o capacidad de mantenerse en una ubicación, etc. En los equipos, los aspectos de control están orientados a verificar las características, el comportamiento, su durabilidad, los rendimientos, la capacidad, la potencia, entre otros. Y para esto se pueden desarrollar diversos tipos de pruebas, ¿no? Pruebas de tipo destructivo, semidestructivo o no destructivo. Cada una de las partidas, en ingeniería, cada una de las partidas específicas que se va a implementar tiene su procedimiento ya establecido y además también tiene sus técnicas o sus métodos de control, ¿ya? Tienen que revisar nada más las normas técnicas disponibles para que puedan cumplirlas. En lo que es control de plazos y presupuestos, ¿no? Se tiene que tener en cuenta, en el caso de proyectos de riego por administración indirecta, por contrata, el aspecto de los adelantos. Hay dos tipos de adelantos, el adelanto directo y el adelanto para materiales. Ambos están sujetos a la presentación de una serie de documentación, una justificación apropiada y a un acuerdo al que vayan a llegar ambas partes, la entidad y el contratista, para que este último pueda acceder hasta los topes marcados por ley. En el caso de adelanto directo, hasta el 20% y en materiales menor al 40%. Pero en el caso de materiales, el adelanto está orientado específicamente a los materiales que son indispensables en las partidas inmediatas a ejecución, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una represa, y yo solicito un adelanto de materiales, solicitaré pues adelanto de materiales, ¿no? Para roca grande, para alquiler de maquinarias tal vez, para cemento, para fierro, para hacer toda la estructura metálica, la cimentación y todo ello de la bocatoma. No podría solicitar adelanto de materiales, ¿no? Para otro tipo de actividades, por ejemplo, piedra chancada o arena gruesa para el revestimiento de canales, porque no es parte de la obra principal, tampoco es parte de las necesidades inmediatas. Y además de ello, el adelanto de materiales está sujeto a la presentación está sujeto al control a través de la presentación de los reportes, ¿no? Si el contratista ha solicitado adelanto de materiales, ¿no? En el primer, segundo reporte tendría que reportar ya sobre un monto de esos materiales que se han ejecutado en la obra. En el caso de capital de trabajo, este sí ya queda a discreción del contratista para su distribución en el periodo de ejecución. En ambos casos, en ambos casos, ¿no? La amortización de cuotas se realiza
en el marco del acuerdo al que hayan arribado las dos partes. Igualmente, en el caso del adelanto de materiales y en el caso del adelanto directo, ¿no? Se tienen que cumplir los plazos establecidos. El aspecto relacionado a las valorizaciones y metrados, sabemos que la valorización o el metrado es la cuantificación de las partidas que se vienen ejecutando y la asignación de presupuesto a cada una de ellas. La finalidad es que se tiene que generar un documento donde se exhiba la valoración del pago que se solicita. Esto para administración indirecta. En el caso de administración directa, que pueden ser proyectos productivos o de riego, la finalidad de la valorización es exhibir el avance de la ejecución financiera, cuánto de la ejecución financiera que se había previsto se está ejecutando en cada reporte de valorización. Estas valorizaciones, ¿no? Se van a elaborar a lo largo de todo el periodo de reporte. Por ejemplo, si yo tengo que presentar mi valorización del mes de diciembre, yo no voy a esperar a que acabe el mes de diciembre, el 31 de diciembre o el 1 de enero para iniciar la elaboración de mi valorización. Yo puedo iniciar mi valorización el mismo 1 de diciembre. Gasté 10 céntimos, reportaré, pues estaré considerando que se ejecutó 10 céntimos. El 7 de diciembre se habrá ejecutado 15.000 soles, reportaré eso y así sucesivamente. Por lo general, nosotros confundimos plazo de elaboración con plazo de ejecución. No lo digo porque en los inicios de mis actividades profesionales caía en ese error, ¿no? Me decían que tenía que presentar mi informe, ¿no? Hasta el tercer día hasta el tercer día hábil del mes siguiente. Y el primer día del mes, el primer día hábil estaba haciendo ahí de todo esforzado mi informe, ¿no? De ahí recién caí en cuenta que era el plazo de presentación. El plazo de elaboración yo lo podía elaborar desde el primer día, ¿no? La responsabilidad de la elaboración de los metrados y de las valorizaciones es tanto de la residencia como de la supervisión. Se entiende que como ambas trabajan de manera conjunta, se podría también elaborar de manera conjunta estas valorizaciones. Pero esto no es óbice para que lo elabore el residente o el supervisor de forma indistinta, de forma separada. En cuanto a los tipos de valorizaciones y metrados para infraestructura por administración indirecta, van a encontrar principalmente dos tipos. Las valorizaciones en la modalidad de precios unitarios y la otra a suma alzada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Básicamente, las obras a precios unitarios están vinculadas a una cantidad importante de partidas orientadas a movimiento de tierras, ¿no? Es por eso que no se va a poder definir de forma puntual o de forma exacta la cantidad de metrados de las principales partidas. Y las obras de suma alzada está referida o está vinculada a obras que eh, generan partidas que se desarrollan en la superficie, en los aires, ¿no? Muros, terraplenes, pisos, techados, revestimiento de canales, etcétera. ¿Ya? Y se caracteriza porque existe toda la capacidad para poder determinar de forma apropiada el metrado y por lo tanto el presupuesto de la partida, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a construir una bocatoma, o perdón, un muro de contención, ¿no? O mejor dicho, perdón, yo voy a revestir un canal de concreto, yo sé las dimensiones que debe tener la sección, sé el espesor que debe de tener la capa de concreto
hice la distancia que debe de tener este revestimiento. Por lo tanto, yo puedo definir con bastante precisión la cantidad de metrados y a partir de ello la cantidad de presupuesto que se le asigna. Ya hemos hablado sobre la formulación. Al momento de controlar la ejecución de los proyectos, se tiene que tener en cuenta a la necesidad de mayores metrados. Un mayor metrado básicamente es una cantidad adicional de metrados que requiere una partida para poder alcanzar la meta, pero que no implica la alteración o la variación del diseño técnico, es decir, no voy a modificar, no voy a generar un nuevo diseño de la partida o peor aún de todo el proyecto, ¿no? Por ejemplo, eh, estoy revistiendo un canal y me sale pues que en lugar de tener 3.500 metros de revestimiento, deben ser 3.550 metros de revestimiento. Esos nuevos 50 metros, que serían mayores metrados, no van a requerir un diseño nuevo, ¿no? Porque el mismo diseño que estoy utilizando para los 3.500 lo voy a utilizar en estos nuevos 50 metrados. Lo único que está apareciendo es una cantidad adicional de metrados, pero que se van a ejecutar o que se van a implementar a través del mismo diseño de ingeniería. Sería distinto, ¿no? Si estos 50 últimos metros de revestimiento tienen que ser una alcantarilla, digamos, o 3 alcantarillas. Ahí mi diseño de canal no va a servir. Tengo que hacer todo un nuevo diseño para la alcantarilla. Entonces ya no hablamos de mayores metrados, sino hablamos de una prestación adicional, es decir, una partida nueva, ¿no? Que requiere un diseño de ingeniería también. Y por lo tanto, al mismo tiempo va a requerir control, control tanto de la residencia como de la supervisión. En otras palabras, una prestación adicional, además de significar un incremento en el presupuesto, en los recursos del proyecto, va a significar un adicional en los gastos generales, ¿no? Porque voy a tener que contratar un nuevo asistente técnico, voy a tener que considerar algunas actividades de control adicionales, etcétera. Ahora, estas prestaciones adicionales que generan una partida necesariamente van a conllevar el incremento del presupuesto. Como es una nueva partida, requiero un monto adicional. Y ahí vamos a encontrar que la prestación adicional puede circunscribirse en dos escalas. La primera, en la cual el monto adicional no supera el 15% del monto del contrato original y que puede ser autorizado directamente por la entidad, nada más, ¿no? A través de un acto resolutivo. Y el otro esquema es cuando el incremento está en el rango de 15 a 50%, y en ese caso ya quien tiene que autorizar es la entidad de control. Ya no lo puede hacer la, eh, la entidad, ¿no? Lo hace Contraloría y se le tiene que trasladar toda la documentación para que revise esta situación, identifique responsabilidades, porque va a identificar responsabilidades, asigne sanciones y a partir de ello defina si se va a autorizar o no este adicional que está en este rango incremental. Eh, en cualquier caso, sea la asignación a cargo de la entidad o a cargo de Contraloría, la, la variación del monto original, es decir, el monto adicional, tiene que estar autorizado por un documento resolutivo y además este documento resolutivo tiene que ser trasladado al documento original mediante adenda. ¿Esto por qué? Porque no solamente está implicando el incremento del presupuesto, sino además está
incrementando una nueva partida, es decir, un nuevo diseño técnico. Adicionalmente, vinculado a esto están mayores gastos generales, ¿no? Del tipo variable. Y finalmente, en el caso de un proyecto por administración indirecta, el contratista va a tener que ampliar su garantía de fiel cumplimiento por el equivalente al adicional que se ha generado. Digamos que la garantía es del 10%, ¿verdad? Y el monto adicional que se ha asignado es $500,000. Tendría que ampliar la garantía, una nueva garantía por 50,000 o generar una nueva garantía por el nuevo total, incluido este adicional. Esto es lo que les estaba comentando sobre el adicional si es 15% y si es más de 50%. Acá, ¿qué habría que indicar? Ya. Bajo ningún caso, esta necesidad de adicionales puede estar vinculado, puede estar justificada a deficiencias en el proceso de ejecución de la residencia. Es decir, no se puede solicitar un adicional en el caso de obras de riego, por ejemplo, porque el, el revestimiento de 200 metros de canal estuvo mal hecho porque se echó menos cemento, no se hizo fraguar bien el cemento, no se compactó bien el suelo y ya una vez que se hizo el revestido, este suelo empezó a compactarse más y hubo agrietamientos, etcétera. Tiene que ser demolido los 300 o 500 metros que hice y nuevamente de ser revestido. Pero para este nuevo revestimiento requiero otra cantidad de cemento, por ejemplo, ¿no? Y solicito este nuevo monto esta nueva cantidad de cemento con cargo al proyecto. No puede ser porque la responsabilidad tiene que ser exógena. Si es endógena, es decir, la residencia se le chispoteó, se olvidó, se le traspapeló, se le cruzaron los incas, qué sé yo, no es justificatorio para este adicional. Y en todo caso, las entidades encargadas van a determinar que sea la residencia con participación o no de la supervisión quienes tengan que asumir esta devolución, más daños y agravamientos al Estado. Otra modalidad del adicional es por emergencia. Este es un tipo especial que se da en situaciones de emergencia y responde ya a las características específicas del decreto de urgencia del caso. Y también tiene que alcanzarse la información que en este decreto de urgencia o en este acto resolutivo se indique y se informe. Y quien autoriza, ¿ya? Quien autoriza va a ser OCE. ¿No? ¿Por qué? Porque es toda una variación no contemplada inicialmente que escapa a las competencias de la entidad porque no responde a a fallas externas, etcétera, sino es todo un marco distinto. Ahora, otra variación en la ejecución es la ampliación de plazo. La ampliación de plazo implica un periodo adicional que se le tiene que asignar a la ejecución del proyecto para cumplir los objetivos y metas. Pero al igual que las ampliaciones o a los adicionales, acá también la justificación tiene que estar centrada en causas exógenas, ¿no? Tempestades, inundaciones, deslizamientos, conmoción social, política, económica, guerra, desastre natural, etcétera. No se puede solicitar la ampliación del plazo porque el residente no quiso venir porque la supervisión no estaba presente y no se pudo avanzar alguna partida. ¿Ya? Para eso existen las estrategias para afrontar estas situaciones. Otro aspecto importante de la ampliación de plazo es que se tiene o generalmente
el reconocimiento de días adicionales o de periodos adicionales está sujeto a la evaluación de la entidad. ¿Ya? No es de que el proyecto se paralizó 30 días y de ahí solicito 30 días de ampliación de plazo. Antes de ello se tienen que haber generado todos los cronogramas acelerados para buscar recuperar el mayor tiempo posible. Además de ello, también es, por decirlo de alguna forma, cuestionable por las entidades de control que se vaya a solicitar ampliaciones de plazo, faltando 5 días, 3 días para la culminación de la ejecución contractual, ¿no? Y la entidad les puede aprobar, ¿ah? Por si acaso. La entidad te puede aprobar a ti que le hayas solicitado la ampliación de plazo, digamos, el 29 de diciembre, cuando el plazo de ejecución culminaba el 31. La entidad te va a poder aceptar porque se le chispoteó, porque es el presidente regional elegido por el 80-90% del pueblo, porque es un predestinado, lo que fuese. Pero eso lo va a revisar las entidades de control en un determinado momento y dependiendo de si ellos se encuentran causales o no para cuestionar, van a solicitar que se hagan algunos descargos, mínimamente. Al igual que los adicionales, la ampliación de plazo también tiene que estar autorizada por un acto resolutivo y también tiene que estar trasladada luego mediante adenda al contrato original. ¿Por qué? Porque la ampliación de plazo te está indicando que el periodo de ejecución ya no es 180 días, sino ahora es 195 días, por ejemplo. Con esto te está diciendo que esos 15 días adicionales tú tienes competencias para gestionar recursos del Estado. Pasado eso, el día 96 ya no tienes competencias. Si tú ejecutas alguna actividad o tú ejecutas alguna actividad sobre recursos del Estado, puede ser denunciado, ¿no? Este es el procedimiento que les indicaba. Una vez que está autorizado la ampliación de plazo, recuerden que tienen que presentar un nuevo cronograma. No es que simplemente traslade el cronograma, sino tiene que ser un nuevo cronograma considerando los avances actualizados, ¿no? Esto básicamente para proyectos de riego. En proyectos productivos puede darse la ampliación de plazo, podría darse, ¿no? Podría darse, pero no se puede dar una ampliación de plazo para una actividad tipo el desarrollo de una ECA, ¿ya? Tampoco se puede dar una ampliación de plazo para parcelas demostrativas. La parcela demostrativa culminará pues el mes de junio con la cosecha. Yo no voy a pedir un mes de plazo más hasta agosto y voy a mantener toda la producción en stand-by ese mes, ¿no? Sin que se desarrolle, sin que crezca, ¿no? ¿En qué caso se puede dar una ampliación de plazo? Por ejemplo, si estamos hablando de algunos eventos de capacitación relacionados a fortalecimiento organizacional o a post cosecha o comercialización, qué sé yo. Pero yo no podría solicitar una ampliación de plazo para brindar en el mes de junio un taller sobre manejo integrado de plagas, porque en ese mes ya no existe nada de eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ello. Otra recomendación, antes que me olvide, ustedes por ninguna razón cuando ejecutan la residencia de la supervisión pueden desarrollar alguna actividad que no esté contemplada en el expediente técnico, las modificaciones autorizadas con acto resolutivo, ¿ya? Porque si lo hacen, están incurriendo en falta, ¿ya? Por ejemplo, el caso que me comentaron hace poco, este, una actividad del proyecto productivo era una pasantía que estaba contemplada por una cantidad X de trabajadores, de personas, pero no estaba asignado el presupuesto. A pesar de ello, se ejecutó la actividad y meses después, recién llegó la autorización de la variación.
¿no? Del desarrollo de la pasantía, pero ya se había ejecutado el gasto. ¿Cómo tú le justificas al Estado que sin tener acceso al presupuesto, sin tener la disponibilidad de recursos, has ejecutado tú la actividad de pasantía? ¿De dónde sacaste el dinero y por qué un dinero que no estaba vinculado al proyecto lo has utilizado en el proyecto? No vas a poder descargar diciendo el alcalde me dijo, el gobernador me dijo, el gerente me dijo, ¿no? Ese no es descargo, ¿no? En el mejor de los casos dirá, tendrás que decir pues que desconocías, ¿no? El protocolo y que o podrías argumentar que era impostergable el desarrollo de la pasantía para evitar que se pierda la oportunidad de aprendizaje, qué sé yo, ¿no? Eso justifica la parte técnica, ¿no? Pero la parte normativa y la parte administrativa no se va a poder justificar. Y lo que puede suceder incluso es que ya en un determinado momento el Estado te indique que tengas que devolverle ese monto o que ese monto no lo va a reconocer. En cuanto a las valorizaciones ya de forma más específica, como habíamos dicho, vamos a encontrar en la administración indirecta dos tipos, ¿no? La ejecución por suma alzada y la valorización también en este esquema y de precios unitarios y su respectiva valorización. Cada una tiene sus particularidades, ¿no? A suma alzada se valoriza el total de metrados que se ha acordado, nada más. Si hay metrados adicionales, se tiene que informar para que sea verificado y mediante adendas o mediante acuerdos y trasladados a adendas se considere este reconocimiento, pero no se puede reconocer ipso facto. En cambio, en precios unitarios sí, porque se valoriza en función a los metrados totales que se van ejecutando. Cada metrado que se logra en cada periodo de reporte se multiplica por su respectivo precio unitario que se ha concordado y se tiene el monto valorizado de esa partida. En el caso de proyectos por administración directa, la valorización es de todas las partidas, ¿ya? En una administración indirecta se puede valorizar partidas principales, pero en una administración directa no, se valorizan todas las partidas, por muy reducida, muy puntual que ésta sea, etcétera, ¿no? Y para ello simplemente se van multiplicando los metrados que se han verificado por el precio unitario, el costo unitario de la partida. Y se alcanza el monto de valorización de cada una de ellas. Ya hemos hablado que la elaboración de metrados es responsabilidad de la residencia y también de la supervisión. En cuanto al esquema de valorización para una administración directa y una administración indirecta, esa es la correcta metodología de, de valorización. Recuerden que en una administración indirecta se tiene que considerar algunos aspectos que no se consideran necesariamente en, en una administración directa, ¿no? Otro aspecto importante va a venir a ser que en la administración directa, o perdón, en la administración indirecta, yo tengo que considerar el IGB, ¿no? Como un adicional o que como un variante adicional que me va a incrementar el monto a cancelar, aparte de los intereses que voy a tener en cuenta en otro momento. Eh, en, en cualquier tipo de valorización, se tiene que considerar el reajuste o el reintegro de la valorización. Este monto está orientado a adecuar el monto
eh, de valorización que se había estimado en el expediente a las variaciones de los costos unitarios, ¿no? De algunos recursos ya en el proceso de ejecución. Por ejemplo, se incrementa la gasolina en el caso de proyectos productivos, ¿no? Se incrementa la gasolina, que es un elemento importante para los traslados, para las capacitaciones, asistencias técnicas. En el caso de proyectos de riego, se incrementa el cemento, ¿no? Cuando se elabora el expediente técnico estaba a 23 soles y ahora ya está a 25 o 27 soles. En ese caso, ya se tiene que tener en cuenta esta variación. Para eso van a utilizar, ¿no? Este reintegro o este reajuste que se va a generar a partir del coeficiente de reajuste que se obtiene con la corrida nuevamente de la fórmula polinómica que va a multiplicar a la valorización y vamos a obtener el valor de reintegro, ¿no? Básicamente, acá está la metodología de ajuste, ¿no? Para ello se van a trabajar con los índices unificados que emite INEI cada día 7 o 9 de cada mes. Y con estos se va a volver a correr la polinómica, se va a obtener un índice que va a ser el índice de ajuste. Entonces, si la valorización, por ejemplo, nos ha salido 100.000 y aplicando los índices unificados, ¿no? Obtenemos un valor de 1.050, al cual le restamos la unidad, vamos a tener un reajuste equivalente a 5.000 soles. Esto le adicionamos a la valorización de 100.000 soles que habíamos calculado originalmente y vendría a ser la valorización bruta. Y ahí acabaría en una administración directa, ¿no? Si es una administración indirecta, le teníamos que adicionar a el IGB. Entonces, una vez que hemos tenido el valor de reajuste, este valor de reajuste tenemos que sumarlo a la valorización para tener la valorización reajustada. Si el valor de reajuste anteriormente estimado era de 5.000, tengo que sumarle esos 5.000 a la valorización inicial que había obtenido para obtener la valorización reajustada, que sería de 105.000. ¿No? Y eso sería también en una administración directa. En una administración indirecta, a esto le tendría que subir o adicionar el 18% y también la utilidad. Para obtener este coeficiente de reajuste, tengo que remitirme a la fórmula polinómica y ahí volver a correr esta, ¿no? La fórmula se vuelve a correr, se hacen las variaciones de estos datos, ¿no? Por los datos que corresponden y se obtiene un valor. Ahora, generalmente en administración indirecta van a haber discrepancias entre las valorizaciones que plantea la entidad o la supervisión y las que plantea el contratista. Indistintamente, así en cada valorización hayan estas discrepancias, se entiende que en la liquidación ya estas discrepancias van a estar superadas porque en la liquidación se va a verificar el total que se ha ejecutado de cada metrado o de cada partida, el metrado total que se ha ejecutado de cada partida. Entonces puede ser que en la valorización 1 yo indicaba que se me valorice 100 metros lineales de canal y en la supervisión indicaba que solamente eran 90. Y en la valorización 2 algo similar, pero en la última valorización ya la liquidación se verifica que los 3.000 metros que se tenía que valorizar están, ¿no? A pesar que me hayan estado observando que eran solamente no eran 100 metros, sino eran 95 y así sucesivamente, ¿no? Si al final cuadran, como se dice, los 3.000 metros o los 300 metros, se tendrá que reconocer esos montos que estaban en controversia. La aprobación de la valorización
tiene que estar dentro de los plazos que se han planteado en el expediente, en el contrato, que deben ser en un periodo máximo de 5 días desde la presentación del informe. Si hay observaciones, se le va a dar, por lo general, entre 2 a 3 días calendarios para la absolución de observaciones y de ahí ya va a iniciar a correr el plazo para la cancelación, que generalmente es en la administración indirecta un plazo de 15 días hábiles, ¿no? Lo que en la práctica se convierte pues en aproximadamente 5 más 7 por 3, 21 días, ¿no? Por eso es que generalmente te están pagando al día 25 más o menos de cada mes. Este es el esquema del pago de una valorización bajo la administración indirecta, ¿no? Hay toda una serie de protocolos, una serie de plazos que se tiene que considerar. En el caso de una administración directa, esto es distinto porque lo que se reconoce es el pago a la residencia de la supervisión y la valorización es netamente para el control del avance de la ejecución presupuestal. Ya hemos hablado de la cancelación. Y por último, vamos a hablar sobre la liquidación de proyectos. La liquidación de proyectos es un proceso que da por culminado toda una etapa de la ejecución. Va a ser de responsabilidad de la unidad ejecutora y básicamente comprende la culminación de la ejecución financiera para determinar si el avance físico que se ha reportado y que se ha verificado en este acto de liquidación tiene correspondencia con el movimiento financiero o con el gasto financiero que se ha realizado. Básicamente, la liquidación es un conjunto de actividades orientadas a determinar la culminación y el pago total de cada una de las partidas que se han ejecutado. Al final de este proceso se tiene que generar un documento que es el antagónico del expediente del proyecto. El expediente del proyecto, si ustedes recuerdan, en la primera clase les manifesté que es un documento de carácter técnico y económico, ¿no? Y la liquidación de proyecto te va a generar otro instrumento similar, que es el informe de liquidación técnica y financiera, ¿no? Tiene que ser congruente estos dos datos. Este es el marco legal a través del cual se ejecutan las liquidaciones. Esta liquidación va a ser conducida por un equipo, generalmente de 3 integrantes. Cada uno de ellos se denomina liquidador de proyecto y puede ser una persona tanto natural como jurídica, pero que tiene una característica fundamental que es la alta profesionalización en liquidación de proyectos, dependiendo de las tipologías de estos, ¿no? Ahora, este liquidador tiene una profundidad de conocimientos normativos, técnicos, administrativos, mayor a la de la supervisión. Es decir, tiene que tener un conjunto de conocimientos técnicos relacionados a las principales actividades del proyecto productivo de riego en este caso, pero además tiene que tener un conocimiento, un acceso a información actualizada sobre aspectos normativos, administrativos. La liquidación tiene una orientación netamente fiscalizadora, por si acaso. Es decir, la liquidación está orientada a verificar si todo lo que se ha hecho es correcto, si todo lo que se ha reportado es verdadero, si toda la documentación que se está presentando es legal y verdadera y existente. Para ello, obviamente, la liquidación va a poder desarrollar una serie de acciones de verificación, tanto directa como indirecta. Puede ir a los mismos proveedores, solicitarles cotizaciones, pedirle incluso de forma directa o si no a través notariada, etcétera,
acceso a la información, a toda la información relacionada al proceso de adquisición, hacer contrastaciones con otros proveedores, también lo puede hacer de forma directa, etc. Una de las acciones más importantes está relacionada a la verificación de la legalidad de todos los documentos que se han presentado a lo largo de todo el proceso de ejecución del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que la liquidación puede verificar la legalidad de los documentos del contratista, ¿no? Que ganó la buena pro, etc. No solamente se vincula a verificar si se gastó bien, se ejecutó bien el proyecto. Como tiene un rol netamente fiscalizador, va a identificar responsabilidades, ¿ya? No es de que simplemente va a verificar si se cumplió, no se cumplió, si se hizo, no se hizo, sino va a identificar quién es el causante de ese incumplimiento, de esa anomalía, de ese error, etcétera. Pero no lo hace solamente para poder conocerlo, ¿no? Para saber, fue el Inge el que no hizo bien esto, sino lo hace para luego indicar que así como generó la situación, tiene que asumir la responsabilidad, tanto legal como económica, para no afectar con esto al Estado, sus intereses. En cuanto a sus responsabilidades, estas son de carácter económica, donde puede convalidar informes financieros, va a avalar la legalidad de la documentación relacionada a los gastos realizados, va a elaborar informes de subsanación de gastos que no hayan sido documentados o cuya documentación sea muy pobre, esto dentro de un esquema de liquidación de oficio. Y finalmente, ya en la liquidación directa e indirecta, va a refrendar los informes de liquidación financiera que se le facilite. En el ámbito administrativo, sus funciones están relacionadas a la validación, es decir, el visto bueno a la documentación administrativa que se ha generado, la regularización de documentos faltantes de ámbito administrativo, esto dentro de la liquidación de oficio, y por último, la identificación de visos ocultos, errores, etcétera. En el aspecto técnico, verifica que se hayan cumplido todas las metas físicas del proyecto y que se hayan hecho con los montos establecidos en los plazos considerados y con las características de calidad que se habían esgrimido. Igualmente, va a verificar la existencia física de todos los bienes que conforman la nueva unidad productora. Y en el plano operativo, verifica el cumplimiento de todas las actividades, va a refrendar la capacidad operativa de la infraestructura generada, esto en proyectos de riego, en algunos casos en proyectos productivos también, sobre todo si se ha generado infraestructura tipo postas médicas, postas veterinarias, municipales, cosas así, ¿no? Y en la parte operativa también convalida el informe de culminación del proyecto. Sus fuentes de información de la liquidación son InvierteP, las plataformas disponibles, el MEF, el SIGA, el CIAF y toda la documentación que haya presentado la residencia y la supervisión a lo largo de su ejecución. Sus dimensiones de la liquidación abarcan la financiera, la temporal y la cualitativa. Todas estas están relacionadas a la verificación detallada de todos los aspectos administrativos, técnicos, contables, normativos que se hayan considerado. En el ámbito financiero, ¿no? Va a verificar que se ha ejecutado el proyecto con el monto que se ha establecido, más las variaciones que se hayan aprobado, pero de forma regular y siguiendo
los procesos correspondientes. En la forma temporal es el plazo de ejecución, ¿no? Igualmente que este se haya alcanzado. Y en la dimensión cualitativa, que todos los bienes y servicios que se han incorporado en el proyecto hayan tenido o tengan la calidad que se había determinado en el expediente técnico, más todas las modificaciones o variaciones que se puedan haber considerado. Rápidamente vamos a hablar sobre la liquidación. Hay tres modalidades de liquidación: la de oficio o la de liquidación de proyecto y liquidación de consultoría. En el caso específico de proyectos productivos, se puede generar la liquidación de consultoría. En el caso de proyectos de riego, por lo general son liquidaciones de oficio, o perdón, son liquidaciones eh, de proyecto, que puede ser directo, indirecto, y las liquidaciones de oficio. Las liquidaciones de oficio son un tipo especial de liquidación que se genera cuando la residencia y la supervisión no han aportado información suficiente que permita la verificación o la cuantificación de los metrados avanzados, o también cuando estos se hayan ausentado o no hayan respondido las observaciones a la culminación por un periodo superior a los 6 meses. Quienes desarrollan este proceso de liquidación de oficio, por lo general son tres integrantes, ¿no? Dos son ingenieros y uno es contador. Estos van a trabajar de forma colegiada, van a hacer una verificación de todos los proyectos que están en ejecución, que se hayan culminado, para determinar cuáles pasan a la carpeta de proyectos de liquidación de oficio, lo presentan a la entidad verifica y mediante acto resolutivo les encarga la liquidación correspondiente de todos ellos y se inicia el proceso de liquidación. Para ello, esta comisión de liquidación, este comité de liquidación puede ejecutar diferentes actividades de peritaje, de verificación, etcétera. Va a regularizar documentación faltante, inexistente en algunos casos, pero siempre va a partir de la verificación directa de las partidas que se están analizando, que se están liquidando. La la liquidación de una administración directa es algo distinta. Esta ya se desarrolla cuando la residencia y la supervisión presentan información suficiente para desarrollar toda la liquidación, y son las que van a ir absolviendo o van a ir alcanzando información relacionada al proceso de ejecución. Va a ser conducida por un comité liquidador también, o por una comisión de liquidación, que va a estar constituida por un ingeniero, ¿no? O por un profesional del área, un contador y el supervisor del proyecto, ¿no? Quien está encargado de la supervisión, que puede ser el supervisor o el inspector. Ellos, a través de el informe de liquidación o de preliquidación que presenta la residencia a la supervisión, van a hacer la verificación correspondiente de encontrar que todo está correcto, van a elaborar el informe de liquidación, que se lo pueden encargar a la supervisión, lo elaboran de manera conjunta entre todos y lo aprueban y pasan o solicitan a la entidad que apruebe el informe de liquidación para dar por concluido el proyecto en específico. El plazo de desarrollo de estas liquidaciones directas es aproximadamente de 60 días calendarios, ¿no? Y ahí está el conjunto de actividades que se desarrollan. La liquidación de administración indirecta es algo distinto. También va a estar a cargo de un comité de liquidación que va a estar formado por un profesional del área. Puede ser tentativamente también un contador o un especialista del área financiera,
y la supervisión o el inspector. Se va a iniciar cuando el residente va a comunicar al contratista la culminación, le va a presentar el informe respectivo, este se lo va a remitir a la liquidación para que haga las verificaciones del caso, y si está todo conforme, va a darse por culminado el proyecto y la residencia, ¿ya? O el contratista, perdón, inicia la elaboración del informe de liquidación o de preliquidación. Lo puede ser a través del mismo residente o de otro profesional si es que ellos consideran pertinente la participación de un especialista en liquidación. Una vez que está presentado este informe de liquidación, el comité de liquidación va a proceder a revisarlo y de haber observaciones le va a dar un plazo, ¿no? Al contratista para que subsane. Este es el esquema resumido del proceso de liquidación indirecta, pero en la práctica pasa por mayores procesos de gestión, ¿no? De una oficina de control a otra oficina de presupuesto y así sucesivamente para que cada una vaya verificando los ámbitos de su competencia. Esto es bastante común en proyectos de riego y dura aproximadamente unos 180 días. El esquema general de un expediente de liquidación va a comprender toda la parte técnica, la liquidación técnica, donde vamos a encontrar el informe final del residente, la memoria descriptiva, los informes periódicos, la evaluación técnica, las actas generadas, las copias del cuaderno de obra, el panel fotográfico y todos los planos y esquemas referidos. En la liquidación financiera va a estar los informes de valorización o los reportes de valorización, el reporte financiero, las copias de comprobantes o de documentos de gastos, los documentos de sustento de transferencias, el resumen de gastos según específica, los costos financieros y las declaraciones juradas de cumplimiento del pago de no deuda, etc. También va a comprender un grupo de actas que son el acta de entrega de terreno, la disponibilidad de terreno, acuerdos con los beneficiarios, el acta de culminación del proyecto, el acta de observaciones del comité de recepción, el acta de absolución de observaciones, el acta de recepción del proyecto, la constatación física, etc. Y luego están todos los anexos, ¿no? Donde van a estar las copias del contrato de la residencia, la supervisión, la copia del buena pro del contratista, la copia del contrato del supervisor, la habilidad profesional, etc. Este más o menos es un contenido de un expediente técnico de liquidación técnica financiera con todos los ítems, ¿no? Como les había dicho, la liquidación técnica financiera es un documento antagónico o la contraparte del expediente técnico, ¿no? Entonces tiene que contener toda la información de todo lo que se ha hecho en la ejecución del proyecto. Bien, si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Llegué un poco tarde a las clases. No Una se preocupe. consulta en lo que es Sí, la dígame, dígame. liquidación. Sí, diga. Digamos, una liquidación X de un proyecto no tiene notas contables. ¿Por qué razón sería? ¿Y qué No procedimientos que tiene sigue? documentos contables. Ujú, sí, notas contables, claro. ¿Es una administración directa o indirecta? Directa. Y se ha culminado ya con la ejecución financiera. Sí, claro. Financiera, física eh, también. ya, no, le pregunto si se ha culminado con la ejecución financiera, porque generalmente cuando sucede eso, la física o no se ha cumplido o está seriamente alterada. Ahora, lo que puede Ujú. suceder es que al momento del desarrollo de la ejecución del proyecto, los encargados respectivos, los encargados, los responsables,
de las adquisiciones, etcétera, no han estado documentando apropiadamente los gastos y otros. En ese caso, lo único que compete es desarrollarlo a través de una liquidación de oficio. Esta liquidación de oficio, como ya les manifesté, también va a tener competencias fiscalizadoras, es decir, se va a orientar principalmente a determinar un monto que se va a reconocer como el ejecutado a través de peritajes, a través de evaluaciones directas que hagan los propios integrantes del comité, etcétera. Y todo aquel diferencial relacionado al monto original del proyecto va a recomendar que sea reconocido por él o los funcionarios que estaban en cargo al momento de la ejecución de gastos de ese proyecto. Digamos que el proyecto costaba 1.000.000 y la liquidación de oficio, al hacer sus peritajes, sus valorizaciones, determina que se ejecutó un gasto total de 900.000, quedando 100.000 como no reconocido. Esos 100.000, el Estado tiene que verlos aparecer nuevamente en sus cuentas, pero no le va a decir pues a la municipalidad, al gobierno regional, oye, tú dame, ¿no? Porque el gobierno regional como cual no ha ejecutado el gasto, no ha autorizado el gasto. Han habido funcionarios que lo han hecho. Entonces, la liquidación va a determinar quiénes eran esos funcionarios que estaban en actividades en esos momentos que se realizaron los gastos. Y a ellos les va a indicar que son los responsables que tienen que reconocer ese monto, entre otros cargos más que les van a imputar, ¿no? Ya ahí cada uno dirá, pues, si autorizó, no autorizó, falsificaron mi firma, yo no estaba, pedí permiso, el gerente se llevó el documento y de un momento a otro ya apareció la compra, ya, ellos van a ver cómo responden. Pero en lo que compete en esa situación específica ya es una liquidación de oficio. Porque ¿quién se va a hacer cargo o quién se va a hacer responsable de la documentación inexistente? Nadie, ¿no? Si a ti te proponen ser residente de un proyecto que esté en esas circunstancias, lo recomendable es que no aceptes, ¿no? Porque si tú aceptas la residencia, estarías aceptando justificar todos esos gastos, dónde están, quién los hizo y demás. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay más consultas, muchísimas gracias por la atención prestada. La PPT se les va a hacer llegar a todos